Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a la 10ª sesión ordinaria del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. En esta ocasión tenemos a un profesor que nos acompaña de la ciudad de Monterrey, al doctor Javier Gutiérrez Ornelas. Él es un experto en el tema que nos va a hablar sobre mindfulness para cirujanos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de venir a compartir esta información con ustedes. Espero que sea una información útil y que alguna o alguno de los presentes se interese en desarrollar esta capacidad tan poderosa que todos los seres humanos tenemos, pero que muchos desconocen y que no saben que tienen toda esta capacidad que genera grandes beneficios. Entonces, la intención de un servidor es impartir un entrenamiento para desarrollar esta capacidad, pero también otra de mis funciones importantes que considero es difundir a qué se refiere esta capacidad o este concepto de mindfulness. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a pasar directamente a la primera diapositiva, donde comparto aquí la imagen de un médico estresado, ¿verdad? Lo que representa, tal vez ninguno de ustedes viva una situación de estrés, ¿verdad? Pero digamos que, bueno, es el común, desgraciadamente, y sobre todo con esto que hoy estamos viviendo, con esta crisis sanitaria, con esta crisis económica. Sabemos que con el problema de la pandemia se ha incrementado la cantidad de estrés en toda la comunidad, pero hay estudios que dicen que el profesional o los profesionales de la salud son quienes más están viviendo esta carga de estrés. De tal manera que hay algunos estudios que mencionan que aún fuera de pandemia, el 60% de los médicos reportan el síndrome de quemado, el síndrome de burnout, y es un porcentaje muy alto que obviamente es importante tener algunas herramientas para tratar de reducirlo. También hay una publicación de la universidad, de un estudio hecho entre la Universidad de Stanford y de Copenhague, que dice que los errores en los procedimientos quirúrgicos pueden aumentar un 66% en aquellos profesionales que están viviendo una carga de estrés importante. Y esto es así porque cuando estamos atravesando esta situación adversa, esta carga de estrés, suelen generarse momentos de distracción, de dispersión y nos suele desenfocar del momento presente. Y entonces la propuesta es obviamente trabajar de una manera sana, de una manera adecuada para reducir nuestros niveles de estrés. Hay diferentes estrategias y podríamos decir que las estrategias en muy grandes rasgos las podemos dividir para reducir nuestro nivel de estrés en estrategias profesionales que se refiere principalmente a acuerdos, sinergias con otros profesionales de la salud en el ámbito laboral para tratar en conjunto de tener una capacidad de salir adelante de las situaciones desfavorables. También se habla obviamente de apoyo a nivel organizacional para poder aportar los medios y el entorno adecuado para que los profesionales de la salud puedan desarrollar su trabajo de una mejor manera. Y la tercera de las estrategias son las individuales, ¿verdad? Las que nos corresponden a cada uno de nosotros. Y obviamente las profesionales y las organizacionales dependen de muchas personas o situaciones más, pero las individuales dependen solamente de nosotros. De tal manera que, ¿cuáles son las estrategias con las que nosotros nos valemos para manejar el estrés cuando lo estamos viviendo? Se ha demostrado que existe, o se sabe que existe dos grupos de estrategias que utilizamos las personas cuando estamos viviendo estrés. Unas estrategias se llaman adaptativas y otras no adaptativas. Desgraciadamente, la mayor parte de las personas utilizan las estrategias no adaptativas. Esto es, estrategias que en ese momento nos hagan sentir mejor, que nos lleven a procesos de evasión y que posteriormente nos generan más daños. Llámese consumo de alimentos altos en calorías, llámese consumo de alcohol, ¿sí? Distracciones en redes sociales, etcétera, para no estar nosotros vinculados con esas situaciones estresantes que nos toca vivir y que a veces no tenemos formas de gestionarla de manera adecuada. Pero por otro lado, obviamente existen las estrategias adaptativas
entre las que se encuentra el ejercicio físico, por supuesto, que es muy utilizado. También la alimentación balanceada, una estrategia muy útil para poder ayudarnos a reducir los daños del estrés. Perdón. Y lo que hoy vamos a ver, que obviamente en estos minutos que tenemos, para aprovechar el tiempo, hablar del tema que hoy, bueno, me han invitado a difundir o compartir, que es mindfulness. Entonces, vamos a ver a qué se refiere este concepto. El doctor se acercó conmigo al inicio preguntándome, traducido al español, cómo lo podríamos definir, y esto se refiere a, o se traduce como atención plena, ¿verdad? ¿Y qué es atención plena? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a arrancar estas siguientes diapositivas, comenzando con la definición de lo que mindfulness es. Y mindfulness lo podemos definir de la siguiente manera. Mindfulness es una capacidad atencional, ¿sí? Esto es, todos los seres humanos la tenemos, es una capacidad atencional que consiste en estar plenamente atentos al momento presente, pero con una característica, dándonos cuenta de nosotros mismos. O sea, dándonos cuenta de nuestras sensaciones, dándonos cuenta de nuestros procesos mentales, sin distraernos en ellos. Esto es una conexión directa con la realidad que nos rodea, pero dándonos cuenta cómo nos sentimos con esa realidad que estamos experimentando. ¿Ok? De tal forma que mindfulness tiene 4 características que la distinguen, esta capacidad de atención. La primera de ellas es que mindfulness es una atención intencional. Esto quiere decir que es una atención que nosotros tenemos que activar de una manera volitiva, de una manera, como lo menciono en el punto, intencional, porque no es una atención que surja por inercia, no es una atención que se genere de manera reactiva o automática. Otra característica de mindfulness es que cuando estamos plenamente atentos, no se generan procesos cognitivos o no nos distraemos en los procesos mentales que se están generando en ese momento, por lo cual mantenemos una atención directa con la realidad que estamos nosotros viviendo. Una tercera característica es que mindfulness, en el momento que estamos en esta cualidad de atención, aceptamos la realidad tal y como es. Esto es, no se genera una resistencia cognitiva del debería, del hubiera, del por qué a mí, sino que estamos viendo la realidad en su matiz tal y como se está presentando con nosotros. Esto es, cuando estamos con esa aceptación que mindfulness nos proporciona, dejamos de luchar contra la realidad. No quiere decir que no cambiemos algo desfavorable, si podemos hacerlo, pero lo cambiamos a partir de una aceptación y no de un rechazo. Y la cuarta característica de la atención plena es que cuando está activa se genera algo que en mindfulness le llamamos curiosidad. Y aquí curiosidad se refiere a una apertura mental para poder ver la realidad desde una perspectiva más amplia a la que generalmente vemos cuando nos dejamos llevar por nuestros prejuicios o nuestros juicios mentales. De tal forma que esta capacidad de atención se ha empezado a ejercitar desde hace mucho tiempo. Es una capacidad que ya todos tenemos, como lo mencioné al inicio, y los ejercicios que se empezaron a desarrollar de una manera estructurada para que los seres humanos pudieran fortalecer esta capacidad de atención, empezó, según datos históricos, hace más de 2500 años y se atribuye al maestro espiritual Buda, quien fue quien enseñó diferentes prácticas para que sus estudiantes fortalecieran esta capacidad de atención. Pero estos ejercicios fueron retomados por el doctor Jon Kabat-Zinn, médico y biólogo molecular de la Universidad de Massachusetts, que en el año de 1979 diseñó un entrenamiento para pacientes con ansiedad, con depresión, con estrés postraumático y le dio el nombre de curso MBCR o curso REVAP. Y este entrenamiento, que hasta el 2016 en este hospital más de 20,000 personas lo habían realizado, es un entrenamiento que consiste en un programa de 8 sesiones de 2 horas o 2 horas y media, dependiendo del tamaño del grupo, una vez por semana, y se incluye también un día de prácticas o un retiro donde se van fortaleciendo los ejercicios que se han ido desarrollando a lo largo del curso. Y hoy en día, a más de 40 años de haber sido diseñado este entrenamiento, sigue siendo el referente mundial para aprender de una manera adecuada, de una manera correcta, la capacidad de mindfulness o atención plena. Y hoy en día es el programa que está más sometido a evaluaciones y estudios y sigue siendo el más respaldado para poder
desde el no saber nada, el de no conocer esta capacidad de atención, a terminar con una capacidad de utilizar esta atención para nuestro bienestar. Entonces veamos aquí en esta imagen, vemos en esta imagen cómo en 1979 el doctor Jon Kabat-Zinn crea su entrenamiento y en 1982 se publica el primer artículo, un artículo en 1982 de mindfulness y en el 2019 1203 artículos hablando de los beneficios de esta capacidad de atención. Y a partir de que el doctor diseñó este entrenamiento, se empezó a expandir la práctica de la atención plena en diferentes entornos, en diferentes hospitales. Hoy en día, más de 250 hospitales en Estados Unidos imparten este curso REVAP, curso que yo estuve desarrollando en el Hospital Zambrano de León, del Tec Salud en Monterrey durante 5 años, hasta que se cerró el Instituto de Bienestar Integral. Pero en Estados Unidos ya tiene varias décadas que se está impartiendo este curso y también diferentes universidades tienen este entrenamiento y en este curso han sido pioneras universidades como Oxford, Stanford y hoy en día incluso hay entrenamientos que a partir de este modelo inicial se han ido desarrollando para diferentes beneficios. Hoy en día, muchos colegios, y más con esto que se está viviendo de la pandemia, se están sumando para que sus docentes y los niños conozcan ejercicios puntuales de esta capacidad de atención y también las empresas. Desde el inicio del entrenamiento, de la formación de este entrenamiento, empresas multinacionales se han sumado a que sus directivos y el resto de colaboradores puedan aprender esta capacidad de atención. Yo he tenido la oportunidad de dar el curso a más de 30 empresas y los resultados han sido ha habido un antes y un después muy favorable en la reducción del estrés laboral, algo que desgraciadamente daña mucho a las empresas y que de ahí la creación de la norma 035 para reducir el riesgo psicosocial. Muy bien, entonces vamos a explorar un poquito más esta capacidad de atención. Ahí vemos esta serie de piedras que representan el equilibrio que mindfulness significa. Y mindfulness, primero, como ya les comenté, es muy importante recordar que necesita ser entrenado. Necesita ser entrenado porque nuestro cerebro no activa esa capacidad de atención. Ahí está y puede quedar latente toda nuestra vida. Es como un músculo que nosotros, es una analogía que se suele utilizar, un músculo que no utilizamos para lo más básico, para lo más simple, por lo tanto no se fortalece. Y necesita ser entrenada porque nosotros tenemos otras 2 capacidades atencionales que sí utilizamos mucho y que obviamente son indispensables, son sumamente útiles, pero que esas las activamos por inercia. Una de ellas es la atención que se conoce como convencional. La atención convencional, que a veces se confunde con mindfulness, se refiere a esto. Estar atentos al momento presente, como ven, esto es de donde parte mindfulness, atentos al momento presente, pero sin darnos cuenta de nosotros mismos. Esto quiere decir, estamos tan concentrados en lo que estamos haciendo allá afuera que no nos damos cuenta de nuestro desgaste, de nuestra postura, de nuestra situación de ese momento. Es muy común, yo lo menciono en este ejemplo en los cursos que imparto, que cuando estamos muy concentrados trabajando en la computadora, estamos en una atención convencional, estamos atentos al momento presente, no hay pasado, no hay futuro, totalmente aquí y ahora, y luego terminamos de trabajar y nos duele la espalda, nos duele la nuca, tenemos hambre, y todas estas sensaciones no empiezan cuando apagamos la computadora, y están en nosotros cuando estamos trabajando, pero no nos damos cuenta de esa situación, porque estamos concentrados en el exterior. Obviamente esta atención es muy necesaria, muy útil para poder tener una actividad precisa, sin errores y demás, pero eso no es mindfulness. Y otra capacidad de atención que tenemos nosotros y que se dice que en ella podemos estar hasta el 70% del día, estando en estado de vigilia, despiertos, se llama piloto automático, ¿verdad? Se dice, se han hecho estudios que hasta el 70% del día podemos estar en esta atención mecanizada. ¿Y qué es piloto automático? Es estar realizando una actividad convencional que ya hemos aprendido, que ya dominamos, mientras la estamos haciendo, estamos pensando en otra cosa. Por ejemplo, cuando nos estamos duchando, ¿verdad? Nos estamos duchando y estamos pensando, ahorita que termine de bañarme, voy a pasar a no sé dónde, y empezamos a perdernos en nuestros pensamientos y luego decimos, ¿ya me eché champú? No sé, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes del momento presente.
Y también el piloto automático es esto, cuando hacemos más de una actividad al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando vamos conduciendo y bueno, seguramente nadie de aquí lo hace, ¿verdad? Nadie lo hacemos, pero que revisamos el teléfono, que vamos comiendo, ¿sí? Mientras vamos nosotros en el coche. Eso es una multitarea, multitask, pero es piloto automático y es muy útil también, pero se ha demostrado que genera accidentes, que genera errores y que genera estrés, ¿ok? Pero esas dos capacidades están ahí con nosotros día a día, día a día. De tal manera que, como menciono, entonces por eso mindfulness necesita ser ejercitada de una manera regular, no de vez en cuando. Es como el ejercicio. En la medida que seamos regulares con la práctica, los beneficios se irán presentando. Después de hacer nuestros ejercicios una y otra vez, que mencionaré más adelante cuáles son, nosotros estaremos viviendo, ¿sí? Fortaleciendo mindfulness y viviendo este bienestar. Entonces vamos a ver primero algunos de los beneficios y después veremos cuáles son los ejercicios para desarrollarlo. Al final voy a dejar un espacio por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor. Ok, vamos a continuar. Obviamente mindfulness no es la panacea, no es el remedio de todos los males, pero es una capacidad que si ya tenemos, vale la pena entrenarla y fortalecerla. Veamos algunos de los beneficios que se han estudiado, que se han demostrado. Primero, algunos beneficios cognitivos. La práctica de mindfulness va a generarnos a nosotros que nuestra atención sostenida, o sea, que tengamos la capacidad de sostener nuestra atención sin dispersión, ya sea una atención selectiva, ejecutiva o no focalizada, una atención abierta, pero estable y firme. También nos permite a nosotros mejorar nuestra rapidez y capacidad de reenfoque. Esto quiere decir que nosotros estamos o podemos estar muy concentrados en alguna actividad y algo nos distrae, vamos con la atención para allá y nos quedamos perdidos en ese estímulo periférico en vez de regresar a la actividad que estábamos desarrollando. Entonces está demostrado que practicar mindfulness en menos tiempo estabiliza nuestra atención donde nosotros queremos que se encuentre. Otro beneficio cognitivo es que mindfulness genera una atención sostenida significativamente más alta ante los estímulos inesperados. Esto es, ante situaciones que de repente suceden, sí, que pueden ser adversas, que pueden ser muy complicadas, tenemos la capacidad de podernos estabilizar mentalmente para poder dar soluciones en menor tiempo. Y también otro punto importante es que previene la pérdida de habilidades, de memoria de trabajo ante la exposición de estímulos estresantes. Este punto creo que también es muy valioso considerarlo. Para este tema de la parte laboral, se refiere a que cuando nosotros estamos viviendo estrés y nos dejamos o nos desbordamos en este estrés, empezamos a perder nuestras capacidades que habitualmente tenemos muy bien hechas y muy bien fortalecidas fuera de esa situación estresante. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que en uno de los cursos que di en el Hospital Zambrano, asistió un piloto aviador. Cuando nosotros empezamos este curso, cuando empiezo el curso, se le pregunta a cada compañero por qué van al curso, de una manera breve, de una manera puntual. Y comparten, bueno, los que así lo quieren, comparten cuál es el motivo que los lleva a ese entrenamiento. Y el piloto mencionó que él iba al curso porque estaba viviendo una situación de ansiedad, que al estar en vuelo, ¿verdad? Al estar piloteando, empezaba a perder la capacidad de poder discernir cuáles eran los botones o los controles adecuados para poder manejar la nave, ¿no? Entonces, obviamente, esto ya lo tenía a unos pasos de ser incapacitado, ¿sí? Pero él decía, bueno, pero la ventaja es que voy con un compañero, pero ya me ha pasado varias veces en los que la ansiedad no me deja operar el avión, ¿verdad? Entonces, como vemos, algo muy, muy riesgoso. Y después de él estaba una señora que dice, le preguntamos que por qué iba, le pregunté por qué iba al curso y dice, porque me da miedo volar. Entonces con eso le dio seguramente más miedo. Entonces esto es muy importante porque si nosotros empezamos a desbordarnos en el estrés, perdemos estas capacidades tan importantes que tenemos y que hemos trabajado para desarrollarlas. Otro beneficio, reduce la rumiación mental, que es el parloteo constante de nuestros pensamientos que nos alejan de la realidad y que nuestra mente, de una manera
evolutiva tiene la inercia de generar más pensamientos desfavorables que favorables, no sé si se han dado cuenta. Si cuando nosotros tenemos varias cosas favorables, pero hay una que no vaya bien en nuestra vida, dice un instructor de mindfulness, un doctor, dice, es como velcro, ¿sí? Las ideas malas se pegan a la cabeza y las buenas es como si fuera teflón, se nos van y no las valoramos. Entonces, esta rumiación mental nos lleva a la consecuente preocupación, ¿ok? También nos ayuda, mejora la memoria de trabajo, la autobiografía, mejora el funcionamiento del sistema nervioso simpático, que como sabemos nos lleva a estados de relajación y de calma. Y veamos cuáles son los beneficios en los procesos emocionales. La práctica de la atención plena se ha demostrado que reduce el estímulo o la sensibilidad de las amígdalas cerebrales y con ello la detonación de la ira y del miedo, que son las dos emociones del estrés. Y también reduce la recurrencia, la cronicidad de la emoción, de la tristeza. Por eso es una práctica muy útil para evitar las recaídas en la depresión. Incluso hay un entrenamiento de la Universidad de Oxford que se ha desarrollado y que hoy en día es uno de los referentes más importantes para que pacientes con depresión no vuelvan a caer en esas crisis que los pueden llevar obviamente a mayor complicación. Y la práctica de la atención plena también ayuda a regular nuestras emociones, fortalece una zona del cerebro que se ha demostrado está relacionada con esta capacidad de regular emociones, que es la corteza prefrontal izquierda, de tal manera que en la medida que hacemos nuestras prácticas, tenemos esa capacidad de modular nuestros procesos emocionales. Y ahora veamos algunos beneficios en trastornos específicos. Mindfulness es una capacidad que ha sido muy evaluada en entornos de salud mental. Por eso muchos de los beneficios que aquí voy compartiendo están relacionados con ello. Y veamos algunos. Reduce, como ya lo mencioné, recaídas en depresión, reducción de los síntomas en la ansiedad generalizada, que hoy en día ha aumentado la ansiedad de una manera exponencial, reduce los síntomas de la ansiedad social, reducción también de los marcadores del estrés y obviamente de todos los trastornos relacionados con el estrés que ya conocemos, físicos, ¿no? Que están relacionados con un estrés crónico. También reduce los síntomas en el estrés postraumático. De hecho, ese fue uno de los principales o de las principales intenciones del doctor Jon Kabat-Zinn para crear este entrenamiento. Y reduce también los síntomas depresivos y ansiosos en los pacientes de trastorno bipolar. Hay una disminución moderada, ¿sí? En la hipocondriasis, sí se han visto beneficios, pero no es tan importante como en otros trastornos. Hay una reducción media en la sintomatología del trastorno obsesivo compulsivo, que realmente en este trastorno yo he tenido la oportunidad de hacer algunos ejercicios con algunos médicos psiquiatras y lo que ha sucedido es que no se exponen tanto a la práctica porque el mismo trastorno no se los permite, entonces no tienen la regularidad para poder medir cuánto les ayudaría si fueran constantes en sus prácticas. Y también ahí sí es muy útil una alta eficacia en problemas de abuso de sustancias. De hecho, hay un programa de la Universidad de Washington que ha sido diseñado para evitar la recaída en conductas adictivas y hoy se reconoce que tiene mejores resultados para evitar las recaídas en el consumo del alcohol que el mismo programa de Alcohólicos Anónimos. Más beneficios: reducción de la reactividad emocional e impulsividad en el trastorno de personalidad, reducción de angustia y hospitalización en psicosis, mejora el sueño y reduce la producción de pensamientos al momento de irnos a acostar, ¿verdad? Sabemos que ya tenemos toda la intención de irnos a dormir, pero la mente no nos lo permite, entonces la práctica nos ayuda a que esos pensamientos sean más distantes y nos den ese espacio para conciliar el sueño. También en pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad ha tenido beneficios, incluso en los jóvenes se ha visto muy buen resultado, sí, porque ayuda mucho en la función ejecutiva. Mejora estado de ánimo, insomnio en pacientes oncológicos. De hecho, estamos por iniciar un programa a pacientes con cáncer de mama para llevar el entrenamiento de mindfulness, sobre todo manejando regulación emocional, aceptación, reducción de procesos rumiativos. Y bueno, vamos a empezar con este programa en el Hospital Zambrano con un grupo de 100 mujeres. Esperemos que tengamos buen resultado con este proceso. Hay datos de que ayuda mucho. Y también es muy útil en pacientes con dolor. Varios médicos reumatólogos, traumatólogos envían a sus pacientes a los cursos de mindfulness para ayudar en este proceso.
En la depresión y la ansiedad, la atención plena en personas con fibromialgia es sumamente útil. También ha habido muchas experiencias favorables con estos pacientes en los entrenamientos, como mencionan cómo reducen el dolor, la incapacidad, los rasgos depresivos que viven antes del entrenamiento. En el EPOC y en el asma también es una herramienta muy útil. Entonces, como vemos, la práctica de mindfulness es algo que vale la pena. Ahora bien, la pregunta pudiera ser, ¿cómo se practica? ¿Cómo le hacemos? ¿Ok? Vamos a ver. Mindfulness se va a entrenar con dos grupos de ejercicios. Nosotros, si nos interesa desarrollar esta capacidad de atención, tendremos que involucrarnos en 5 minutos diarios de mindfulness informal y 20 minutos diarios de mindfulness formal. O sea, para fortalecer nuestra atención plena necesitamos dedicarle 25 minutos del día. Tenemos que ver si los tenemos, ¿verdad? De esos 1440 minutos del día, 25 para mindfulness, y no tienen que ser seguidos, pueden ser separados, ¿ok? Entonces vamos a ver a qué se refiere primero este concepto mindfulness informal. Mindfulness informal se refiere a actividades convencionales hechas con total atención. Esto quiere decir atención a la realización de la actividad y atención a cómo nos estamos sintiendo nosotros al estar realizando esa actividad. O sea, no es solo atención afuera, recuerdemos, sino también atención a nosotros mismos, ¿ok? Entonces veamos aquí algunos ejemplos y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros podemos decidir cuándo activar nuestra atención plena y cuándo activar nuestro piloto automático. Si vemos, o sea, cuando entrenamos mindfulness, nosotros decidimos cuándo estamos plenamente atentos, cuándo usamos atención convencional, cuándo estamos en piloto automático, ¿sí? Porque ya tenemos la capacidad entrenada. Y lo menciono porque una de las prácticas de mindfulness informales comer plenamente conscientes, algo que no vamos a poder hacer seguramente porque estaremos con la atención fraccionada entre comiendo y escuchando lo que un servidor les va compartiendo. Entonces, comer con total atención en lugar de comer con el celular al lado, platicando con alguien, comer con total conciencia es mindfulness, ¿okay? Y perdón, cayó exactamente cuando va llegando la comida, lo siento, ¿ok? No nos pusimos de acuerdo, ¿ok? Muy bien, caminar con total atención, caminar con atención en las plantas de nuestros pies, cepillarnos los dientes dándonos cuenta de las sensaciones al estar realizando la actividad, lavar los platos si alguien tiene esta actividad que la desarrolle, ¿sí? Es una actividad que puede ser muy, muy enriquecedora, ¿verdad? Si estamos conscientes a la experiencia de lavado. Si estamos pensando en cuánto nos faltan por lavar, pues obviamente eso no nos genera plenitud. Y aquí más actividades, voy un poco más rápido para mencionar que cualquier actividad que nosotros hagamos con total atención, eso es mindfulness informal, ¿ok? Entonces, esos 5 minutos ya vienen en promoción. O sea, no tenemos que invertir 5 minutos más en algo diferente, porque es algo que ya hacemos. Pero además de esto, necesitamos también fortalecer esta capacidad de atención con el mindfulness formal. Y esto se refiere a ejercicios de llevar atención, ya sea a nuestro cuerpo, a nuestra respiración o a nuestros procesos mentales sin distraernos del momento presente. O sea, un estado de testigo, de estar consciente totalmente a la realidad que nosotros estamos experimentando. Y para poder desarrollar esta capacidad, en el entrenamiento de mindfulness nos valemos de 4 grupos de ejercicios. El primero de ellos se llama escáner corporal, que es un recorrido consciente de nuestro cuerpo, zona a zona, espacio a espacio, que va fortaleciendo la autoconciencia o la conciencia del cuerpo. Lo complementamos con algunas prácticas de equilibrio, de flexibilidad, que han sido evaluadas por fisioterapeutas, por traumatólogos y tomadas de ejercicios de yoga. Y también se hacen prácticas de respiración consciente, de atención al momento presente, que se conocen como meditación. ¿Ok? Entonces, con este grupo de prácticas y los 5 minutos de atención a la actividad convencional, nosotros vamos fortaleciendo nuestra atención plena. ¿Ok? Los beneficios del entrenamiento en mindfulness, algo que es también muy importante, es que los beneficios nosotros los vamos a notar después de practicar por 4 a 6
años. No, no es cierto, 4 a 6 semanas, ¿verdad? 4 a 6 semanas. De hecho, el curso dura 8 semanas y en la semana 3, en la semana 4, personas ya hablan de grandes beneficios en su día a día con esa capacidad de atención que están desarrollando. De tal forma que otro beneficio es este. Los beneficios, las fortalezas se sostienen, o sea, no es algo que dure solamente unas semanas, se sostienen y se van fortaleciendo a lo largo de nuestra vida si seguimos practicando, al igual que un músculo. Si dejamos de ejercitar, los músculos van perdiendo fuerza, volumen, etcétera. Si dejamos de ejercitar mindfulness, se pierde esta capacidad de atención porque el piloto automático sigue estando presente, la atención convencional siguen estando presentes y van haciéndose los protagonistas de nuestra vida nuevamente. Por eso es muy importante que la práctica siga y siga y siga. Por eso se dice que mindfulness es un camino, no es una meta. A la persona que le llegue a interesar desarrollar esta capacidad de atención, es un compromiso de toda nuestra vida si es que deseamos que los beneficios sigan. Y algo también muy interesante de la práctica de mindfulness es que nosotros podemos iniciar este entrenamiento por un motivo y resulta que nos va beneficiando en muchas otras cosas más que ni siquiera nosotros esperábamos. Y aquí lo comento muy rápido. Recuerdo también a un joven, porque llamó mucho mi atención, que tomó el curso y en ese primer día que dijo que iba al entrenamiento de mindfulness, dijo: yo vengo porque quiero dejar de fumar. Y me dijeron que la práctica de mindfulness ayuda. Y es cierto, es una herramienta muy útil para este tema de las adicciones. Y en la última sesión, en la número 8, las personas comparten qué beneficios se llevan del entrenamiento. Y cuando le tocó a este joven, dijo: yo vine al curso porque quería dejar de fumar, pero hoy en este entrenamiento he perdido 6 kilos que yo no pensaba adelgazar, que claro que yo quería hacerlo, pero no era mi intención. Dice: con este entrenamiento tengo menos discusiones con mi pareja, hemos generado una relación más estable. Dice: duermo mejor, ¿verdad? Yo ni siquiera venía por ese tema, ¿verdad? De dormir mejor. Dice: sigo fumando, ¿verdad? Pero todo lo demás me ha ayudado. Entonces, de alguna manera, mindfulness, si le damos ese espacio y esa práctica, nos va llevando por caminos de crecimiento que nosotros ni siquiera en este momento tenemos imaginado. Muy bien, entonces aquí con el tema específico, ¿no? de la profesión, ¿cómo puede ayudar mindfulness? En un cirujano, como todo ser humano, obviamente los beneficios que ya mencioné, pues sirven para cualquier persona, independientemente de su trabajo, de su profesión. Pero específicamente, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros en esos momentos de a veces críticos o difíciles de nuestro trabajo? Aquí podemos ver algunos de los beneficios. Son 6 principalmente relacionados con la actividad. Una de ellas es que reduce pensamientos catastróficos, tal vez nadie los tiene, ¿verdad? Catastróficos previos a la cirugía, ¿verdad? Entonces, dependerá seguramente de la complicación, ¿verdad? De la situación que vayamos a atender, pero el catastrofismo es una trampa mental que todos tenemos y que se activa cuando tenemos miedo. ¿Okay? Entonces, en el momento que el miedo se detona y nosotros no tenemos la capacidad de enfocarnos en el momento presente, se empiezan a generar pensamientos catastrofistas. ¿Sí? También nos ayuda, o les ayuda, porque hay una reducción de pensamientos catastrofistas durante la intervención misma. Si nos dejamos llevar por la mente fatalista, podemos perder objetividad en lo que se va desarrollando. Tercer beneficio, mayor concentración. Como ya mencioné, la atención, el reenfoque, pero no solamente una atención allá afuera, eso es muy importante, una atención también a nosotros mismos. Estaba leyendo a raíz de la invitación un estudio que hizo en la Universidad de Veracruz, sobre qué tanto se elevaba el nivel de cortisol en los cirujanos. Eran cirujanos generales, era una intervención en pacientes de hernia inguinal y hicieron un estudio de medir el cortisol urinario en la mañana al cirujano, al paciente y al camillero, ¿sí? Y momentos antes de la cirugía midieron nuevamente los niveles de los 3 y el que salió más elevado fue el del cirujano, ¿verdad? Pero midieron también, hicieron la escala de ansiedad rasgo y ansiedad estado, y de los 3 que participaron, el que sentía menos ansiedad era el cirujano. Sin embargo, ellos evidenciaron en este estudio que a pesar de no sentir estrés, se está generando.
O sea, metabólicamente hay un daño, o puede haber un daño en nosotros si no tenemos herramientas para que ese estrés que se genera metabólico en el momento de la práctica o de la cirugía pueda ser reducido posteriormente. Entonces, esto es interesante porque a veces vamos generando nosotros una fortaleza de no darnos cuenta, de estar tan inmersos en el exterior. Beneficio número 4, que permite mayor conciencia corporal, lo que mencionaba hace un momento. Nos damos cuenta de cómo nos estamos sintiendo. Obviamente en alguna intervención no será posible detener o parar, pero cuando termine sí, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pasamos de una actividad a la otra sin descansar ningún momento y después obviamente vamos generando daños. Quinto beneficio, genera una capacidad de atención sostenida ante imprevistos. Recuerdan que puse este beneficio anteriormente. Cuando algo no sale como esperamos, tenemos una capacidad más rápida, con una creatividad, con una apertura mental para poder encontrar caminos alternos en ese momento más viables y efectivos. Y número 6, permite regular emociones que podrían detonar estrés. Y qué no decir de dejar afuera todos esos pensamientos, todos esos problemas, todas esas complicaciones que tenemos como seres humanos y que a veces desgraciadamente se pueden filtrar en nosotros en el momento de estar realizando nuestra actividad. ¿Ok? Y bueno, si hay beneficios en esto, tal vez valdría la pena, y se los voy a compartir, 3 recomendaciones mindful que pudieran ser útiles si, como mencioné al inicio, esto les llega a interesar, este tema. La primera de ellas, no son indicaciones, son recomendaciones. La primera recomendación es realizar el curso REVAP, conmigo, con el que quieran, ¿verdad? Obviamente, y lo menciono por esto. Esta capacidad de atención es muy delicada. No es difícil desarrollarla, ¿verdad? Pero es muy fácil que si lo hacemos de manera autodidacta, nuestra mente sabotee el proceso. ¿Sí? O sea, nos engañamos. Decimos, soy muy mindful cuando no hemos avanzado lo suficiente. Por eso es muy importante llevar un protocolo que vaya generándonos un desarrollo paulatino, porque es muy común. Los compañeros dicen, Javier o doctor, ya pásale otro ejercicio. Este ya me lo sé. No lo sabemos. Tenemos que darle más tiempo. Entonces, es todo un proceso. Digamos que nos interesa, que lo desarrollamos. La segunda recomendación, que se basaría en un conocimiento del primero, es dedicar 10 minutos, si es que hay la posibilidad, por supuesto, de realizar una meditación focalizada. ¿Qué es una meditación focalizada? Cerrar nuestros ojos, llevar la atención a la respiración durante unos minutos, antes de empezar nuestra práctica. Esto va a hacer que nuestra mente se estabilice, se aclare y nos dé una mayor capacidad de realizar nuestro proceso. Y es muy importante, si lo vamos haciendo como un hábito, tal vez 5 minutos se ha demostrado que puede ser útil para generar estos cambios cerebrales. Así como se hace este aseo no previo de llegar totalmente libre de gérmenes, también la mente necesita un lavado previo, sí, una limpieza, una estabilidad. Y número 3 es que al terminar la intervención, realizar el escáner corporal, porque esta práctica es muy poderosa y muy sanadora. Y voy a ver si hay la oportunidad de compartir un audio para que se pueda distribuir de un escáner corporal si les interesa, que dura 20 minutos para que ustedes lo tengan. Este ejercicio es llevar la atención a nuestro cuerpo y nos genera a nosotros una capacidad de relajación o de conciencia de zonas que estén tensas, cansadas, para poderlas atender oportunamente. De hecho, hoy en día el escáner corporal se imparte en diferentes entornos, por ejemplo, en los atletas, después de hacer su entrenamiento, su práctica, descansan, se recuestan, hacen todo ese recorrido corporal y les permite esta estabilidad. Y nosotros muchas veces no lo hacemos, no paramos, seguimos de una actividad a la siguiente hasta que nuestro cuerpo nos detiene, nos dice ya no es posible avanzar más. ¿Ok? Muy bien, entonces al realizar los ejercicios día a día se irán generando cambios cerebrales. ¿Ok? Yo menciono mucho en los entrenamientos porque a los cursos van muchas personas y muchos de ellos no van por iniciativa propia, ¿verdad? Varios de ellos llegan, por ejemplo, porque los mandó la esposa, por decir, ¿verdad? Tú tienes que tomar esto, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Al esposo llega la esposa porque la manda el esposo. Llegan también colaboradores de empresas, ¿verdad? Que sus mismos líderes han visto que están dejándose llevar por el estrés y los mandan al curso. Entonces llegan con una disposición a veces no muy abierta a la práctica. Y se ha demostrado, es una de las frases que usamos mucho en el curso, que hasta el más escéptico
cambia para bien si practica. Sí, porque mindfulness no es de creencias, mindfulness es de practicarlo. Y muchos se sorprenden de la práctica que con la práctica, los beneficios que han logrado. En una ocasión, un joven dijo: si yo no hubiese practicado mindfulness, estamos en una sesión, dice, si yo no hubiera practicado mindfulness, no estaría aquí en la sesión en este momento, estaría yo en la cárcel. No le quise preguntar por qué, ¿verdad? Pero habla de cambios en los que nosotros podemos tener en momentos clave de nuestra vida. Entonces, vamos a ir nosotros generando cambios cerebrales y estaremos más tiempo en atención mindfulness y notaremos sus beneficios. Y hay ciertos indicios que nos hacen ver que estamos plenamente conscientes. Un indicio es que cuando estamos plenamente atentos, dejamos de preocuparnos por cosas desfavorables que aún no están sucediendo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de imaginar situaciones, de hacer novelas mentales, ¿verdad? Grandes epopeyas, y nosotros nos creemos esas novelas como si fueran la realidad. También cuando estamos, no quiere decir que no planeemos, no quiere decir que no nos organicemos, eso claro que lo hacemos, pero dándonos cuenta que no está sucediendo. Cuando estamos plenamente conscientes, dejamos de sufrir al recordar situaciones desfavorables que ya no podemos cambiar y evitamos caer en la culpa, en el autorreproche, en la baja autoestima. Cuando estamos plenamente conscientes, nosotros nos adaptamos en menor tiempo a lo desfavorable que nos está sucediendo. Todos los seres humanos obviamente vivimos situaciones desfavorables, pero ¿cuánto tiempo tardamos en adaptarnos a esa realidad? Hay personas que siguen luchando contra esa situación adversa, obviamente sin generar ningún cambio, pero sin vivir de manera plena. Y también nos permite a nosotros, porque no, obviamente no estoy hablando solo de situaciones desfavorables que nos quite, también nos permite disfrutar plenamente de las experiencias agradables. ¿Vemos? Esto es muy importante también. Todos los seres humanos vivimos todos los días situaciones muy favorables, pero no hay nadie que se dé cuenta de ellas. Llegan, se presentan y se van, porque nosotros estamos perdidos en los pensamientos. En una ocasión di el curso a un hospital, al Hospital Psiquiátrico de Monterrey, a los psiquiatras y psicólogos, y uno de los ejercicios es comer consciente. Entonces un psiquiatra comentaba que estaba comiendo en su casa y terminó su plato, terminó de comer, y su esposa le preguntó, le dice, ¿te gustó la cena? Y él le dijo, sí, estaba riquísima. ¿Quieres que te sirva más? Sí, por favor, sírveme más, estaba muy rico. ¿Y qué quieres que te sirva? No supo, no sé, no le supe contestar porque no supe que había cenado, dice él. O sea, no supe lo que me estaba comiendo. Entonces, de tan perdidos que podemos estar nosotros en nuestros pensamientos. Muy bien, la conclusión sería entonces aquí, con este tema que hoy les comparto, que al practicar mindfulness estaremos entrenando nuestro cerebro. Es un entrenamiento cerebral. De hecho, se han hecho muchos estudios de resonancias magnéticas funcionales, electroencefalogramas, y se ve que las personas que practican mindfulness, el cerebro es diferente, como un músculo de un atleta es diferente al de un sedentario. El cerebro de una persona que practica mindfulness tiene diferencias muy notorias en zonas clave para nuestro bienestar. Y con esas capacidades estaremos adquiriendo fortalezas para poder vivir de una manera más plena, con mayor bienestar, para poder afrontar los retos que son tantos, ¿sí?, que nos toca vivir en el día a día. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente, y lo siguiente es una práctica. En mindfulness tenemos una frase que dice que es más valioso 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que por favor me apoyen ahí en su lugar. Veo que ya la mayoría terminó de ingerir sus alimentos, entonces vamos a aprovechar para hacer este ejercicio. Vamos a hacer unas posturas de yoga, no es cierto, ahí sentados en su lugar. Vamos a sentarnos solamente con la espalda erguida, la espalda derecha, plantas de los pies apoyadas en el suelo, bien apoyadas en el suelo, palmas descansadas en los muslos. Suelo decir en broma en los muslos propios, no en los ajenos, pero ahí están muy separados, no alcanzan, ¿verdad? Entonces, palmas descansadas en los muslos, y vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a cerrar los ojos un momento, dejamos caer los párpados con suavidad y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Vamos a imaginar que en este momento no tenemos ningún pendiente, ninguna deuda, ningún problema, ningún compromiso. No podemos hacer nada allá afuera. Lo que vamos a hacer estos minutos, 5 minutos, es estar totalmente enfocados en nosotros mismos, tal vez por primera vez en este día. Y para llevar este enfoque vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Vamos a darnos cuenta de la inhalación y de la exhalación. Sin cambiar la respiración, solo seamos conscientes
de que la respiración está sucediendo. No estamos respirando. La vida nos respira a nosotros y de eso nos damos cuenta. Y ahora lo que vamos a hacer, así con nuestros ojos cerrados, es que vamos a llevar la atención a algunas zonas de nuestro cuerpo. Vamos a enfocarnos en este momento en las plantas de nuestros pies para darnos cuenta de cualquier sensación o sensaciones en ellas. De ahí pasamos la atención al resto de nuestros pies, sintiendo el contacto con el calzado. Y de ahí llevamos la atención a la zona posterior de nuestros muslos que descansan sobre la silla, sintiendo la presión de los muslos sobre el asiento y la zona glútea. Ahora llevemos la atención a las palmas de nuestras manos. Démonos cuenta de esa capacidad que tenemos de enfocar nuestra atención de un lugar a otro si lo deseamos. Y la capacidad de sostenerla ahí, dándonos cuenta de la experiencia. Ahora vamos a llevar la atención a la zona de la espalda, dándonos cuenta del contacto de nuestra espalda con el respaldo de la silla. Sentimos la presión, tal vez la temperatura o temperaturas en la zona de la espalda. Y de nuestra espalda vamos a trasladarnos al rostro. Vamos a enfocarnos en nuestra cara. ¿Cómo sentimos nuestra cara? Los músculos de nuestro rostro representan nuestros estados emocionales de una manera muy sensible. Sentimos nuestro rostro ligero, tenso, cansado, angustiado. Démonos cuenta, cualquier experiencia es bienvenida, solo somos conscientes de ella. Y nos enfocamos ahora en la respiración. Inhalando y exhalando con plena conciencia. Y ahora vamos a escuchar el sonido de unas campanillas. Y con este sonido abrimos los ojos terminando este ejercicio de atención en la respiración y de escáner corporal aleatorio se llama porque no recorrimos todo el cuerpo, solo algunos puntos. ¿Cómo se sintieron? No se durmió nadie, no oí roncar a nadie. Muy bien, ok, perfecto. Muchas gracias por realizar el ejercicio y por el tiempo que tenemos. De mi parte es todo, solo un espacio por si alguien tiene alguna duda o algún comentario, con toda confianza para tratar de resolver si hay alguna duda presente. Sí, por favor. Ahí van con el micrófono. Más o menos, ¿sí se escucha? ¿Cómo a qué edad se puede empezar a hacer mindfulness, por ejemplo, en los niños? Sí, hay evidencia que desde los 4 años de edad los niños pueden hacer pequeñas prácticas de 1 minuto de atención en su abdomen con un muñequito respirando o de aromas que los mantengan presentes o sonidos que los tengan atentos. Hay programas para niños. Hay un libro, de hecho, que se llama Tranquilos y Atentos como una rana, ¿sí? Que es para niños de 6 a 13 años. Es un programa de una terapeuta holandesa que ha dado la vuelta al mundo y vienen meditaciones en ese libro, por si te interesa. Muchas gracias. Sí. ¿El escáner corporal lo vas a presentar? El escáner corporal lo voy a compartir. Si es posible, lo veo con la doctora y se lo mando en audio MP3 para que se los distribuya a ustedes posteriormente. Ya no hay tiempo, pero dura 20 minutos, pero lo pueden desarrollar en el momento que ustedes quieran. La única recomendación es que no lo hagan en la cama, ¿verdad? Porque no van a llegar muy lejos. O sea, es hacerlo en el suelo, una manta delgada, un tapete de yoga si lo tienen, para que puedan hacer la práctica. Igual mando indicaciones. Sí. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas? Acá, sí. Gracias. Gracias. Me encantó, lo felicito y Gracias.
En este caso, también a la mesa directiva, porque ha sido una sesión diferente a lo que habitualmente tenemos. Y bueno, creo que va a trascender. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna duda? Muy bien. Bueno, pues de mi parte, agradecerles su tiempo y su atención y su práctica. Muchas gracias y mucho gusto en conocerles. Gracias. Gracias.